Hola, esperando se encuentren bien junto a su familia, les habla la profesora Paola. Esta semana el contenido a trabajar es la novela. Es por eso que el objetivo de la clase para estas 2 semanas es leer y analizar el fragmento de una novela, considerando sus elementos, narrador, personaje, acciones, estructura y ambiente. Pero antes de continuar, debemos saber qué es una novela. Una novela es una narración extensa, de carácter ficticio, pero inspirado en la realidad. Presenta con mayor intensidad la vida de los personajes y su mundo interior. Algunas de las características principales de la novela son: es extensa y compleja. Puede tener varios personajes, puede tener varias acciones en la misma trama, se escribe en prosa y es producto de la imaginación del autor, pero guarda estrecha relación con la realidad. Y además, los hechos que presenta la novela son creíbles para el lector. Algunos géneros que posee la novela son novelas fantásticas, novelas de humor, novelas de terror, novelas históricas, novelas de amor. Pero debemos tener en cuenta que existen diferencias entre el cuento y la novela. Primero, en el cuento es breve, en cambio la novela es extensa y larga. Los personajes en el cuento no tienen un pasado minucioso. Por lo general, tienen un personaje principal. En cambio, en la novela pueden haber más de un personaje principal y participan muchos personajes secundarios y además antagonistas. En la descripción, el cuento es narrar lo que está sucediendo sin detenerse a analizar. Aquí no hay sentimientos involucrados, solamente cuenta una historia. En cambio, en la novela, la descripción es lo más importante, ya sea del personaje o del ambiente donde se desarrollará la trama. Y, al igual que el cuento y la novela, poseen una estructura, pero en el cuento tiene un inicio, un nudo y un desenlace. En cambio, la novela son varios cuentos alrededor de un mismo tema. Ahora, una vez explicado lo que es la novela, vamos a trabajar las actividades de nuestro texto. Lo primero que tendrán que hacer es leer la página 16, Historia de una mangosta. Esto nos servirá a nosotros para poder conocer a nuestro protagonista de la historia, de Riki Tikitabi, que es la lectura que debemos desarrollar, que la encontramos en la página 18. Una vez leída esta lectura, ustedes van a responder las preguntas que se les plantean en su cuaderno. Las preguntas que deben responder son la 1 y la 3, que aparece en la página 32 de su texto, y la pregunta 5, que aparece en la página 33. Además de realizar la ficha técnica de la lectura en su cuaderno, que aparece en la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que tendrán que hacer? Ustedes, una vez leída la lectura de Riki Tikitabi, tendrán que ver ¿acaso el narrador participa en la historia o habla fuera de ella? El año pasado nosotros pasamos 2 conceptos: el narrador homodiegético, que era el que participaba en la historia, que podía ser protagonista o algún personaje que contara o estuviera dentro de ella, o heterodiegético, que contaba la historia pero no participaba.
¿ya? Y usted tendrá que poner si es homodiegético o heterodiegético. Además, tendrán que identificar cuáles son los personajes principales y cuáles son los personajes secundarios que posee nuestra historia. Además, identificar 3 acciones que va a hacer nuestro personaje principal, que en este caso es Riki Tiki Tavi. Pero en el texto aparecen 6, ustedes solo tendrán que nombrarme 3. Después, en el siguiente cuadro, es el inicio, el desarrollo o nudo y el cierre. ¿Cómo comienza nuestra historia? ¿Cuál es el conflicto que presenta el personaje? ¿Y cómo termina la historia? Eso tendrán que ponerlo donde dice estructura. Y el ambiente físico es el espacio donde se va a desarrollar la historia. En este caso, de nuevo, de Riki Tiki Tavi. Además, el plan lector debe dar curso y espero que ya estén terminando su libro y responda a la guía que les hicimos llegar la semana pasada, que para el sexto A era El pequeño vampiro en peligro y para el sexto B, Cuentos de la selva. Cualquier consulta o duda que tengan pueden realizarlo al este número 90 72 10 84 o al correo paola.ibenjita@hotmail.com. Esperando que estén muy bien junto a su familia. Me despido y un gran abrazo en la distancia. Que estén bien.